Bueno, estamos entonces 22 de marzo, estamos en el día, a ver, 19 de Adar Bet, ya estamos cerquita de empezar el mes de Pesaj, así que ya va llegando un poquito. Y estamos acá en el primer encuentro de un ciclo que llamamos Talmud desde cero, acá en el Lilmod de Lamed, y que tiene como objetivo poder integrarnos un poquito a los conocimientos del Talmud, saber de qué hablamos cuando estamos hablando del Talmud y esta obra tan especial. Sí, sí, por adelante. Perdona, me dice Norma que no le permite entrar. Recién me apareció y le di para entrar, pero finalmente no lo hizo. Que pruebe otra vez y quizás ahí va a poder. Eh, sea apretando lo que le mandé, el link, o si no también poniendo el número de ID directamente. ¿Sí? Decía que lo que vamos a estudiar juntos tiene que ver con Talmud, que es una obra muy particular dentro de la literatura, o no sé, las obras judías, porque tiene un contenido que es muy diverso, armado y redactado y recopilado a lo largo de cientos de años. Entonces vamos a encontrarnos con una obra que tiene su grado de complejidad, pero que es un mundo en sí mismo, ¿sí? Y que quizás nos lleva, nos saca un poquito de algunas comodidades que tenemos cuando leemos otros tipos de textos judíos, los cuales ya vienen como más armaditos con la pregunta y la respuesta. En el Talmud vamos a encontrar algo totalmente distinto, ¿sí? Algunas cosas técnicas antes de empezar. En primer lugar, que vamos a hacer una serie de encuentros, serán 4 o 5 encuentros, ¿sí? No, la idea no es estirarnos un montón, sino hacer una primera experiencia y después vemos cómo seguimos. Lo segundo es que nada de lo que digo es obvio y nada de lo que no digo es obvio, es decir, que pregunten y cuestionen, no se queden con dudas, todas las preguntas son bien recibidas, quizás la pregunta que hace uno es algo que le sirve a otro que nunca se le había ocurrido preguntar, o quizás también lo quería preguntar y no se animaba, así que no hay ningún problema. Yo, toda la paciencia del mundo para poder ir contestando, ¿sí? Y en segundo lugar, eh, los materiales que voy a ir mostrando, todo lo puedo ir compartiendo, ¿sí? Así que no se preocupen, cualquier cosa que no llegan a notar, todo va a estar disponible para descargar, para revisar, y como dije antes, la grabación la vamos a subir para que la puedan volver a ver si lo creen necesario, ¿ok? Bueno, vamos a ver una pequeña presentación, yo por lo general siempre hago una presentación. Sí, tenemos una mano levantada, dale. Yo tengo una pregunta, ¿por dónde uno va a poder ver todo que esté disponible y las grabaciones? Las grabaciones las vamos a subir a YouTube. Tenemos un canal de Lil Módulo Lamed que está disponible por ahí. Y el material que yo suba lo voy a subir a una carpeta de Google Drive. Yo les voy a facilitar el acceso con el link. Hacen clic y ahí van a tener todo el material, ¿sí? Esto que están viendo ahora, primero, ¿están viéndolo bien? ¿Se ve bien? Ok, Sí. una buena primera pregunta. Todo esto que están viendo ahora también lo voy a subir, lo van a tener disponible, así que nada, no se desesperen por estar copiando exactamente todo lo que dice la presentación, porque la van a tener a disposición. ¿Ok? Vamos entonces con este primer encuentro de Talmud desde cero, y lo primero que tenemos que aclarar y tenemos que echar luz tiene que ver con estos dos términos que se llaman Torah escrita y Torah oral, lo que llamamos Torah Shevichtav, la Torah escrita, y Torah Sheve al Pe, la Torah oral, ¿sí? Tenemos que hacer esta salvedad porque estamos hablando, cuando hablamos del Talmud, de las primeras fuentes escritas de la ley oral. Yo sé que ya de por sí ya arranqué diciendo algo que parece confuso, pero le vamos a seguir dando un poquito de sentido. ¿A qué nos referimos con Torah escrita? ¿Sí? Torah como enseñanza, no como la obra, como el libro, ¿sí? La enseñanza escrita es como conocemos al Tanaj, que es la Biblia hebrea. Ojo, no voy a hacer referencia al Antiguo Testamento, porque hay algunas diferencias sutiles o no sutiles, o un poquito más grandes, entre el Antiguo Testamento cristiano y la Biblia hebrea, lo que llamamos el Tanaj. Entonces necesito quedarme en el término más correcto posible, ¿sí?
La Biblia hebrea es una compilación de 24 libros que son considerados canónicos dentro del judaísmo, son parte de lo que se entiende que es la revelación pura y directa, donde encontramos la Torá, ¿sí? Los 5 libros de Moisés, que van desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés, Nevi'im, ¿sí? Los libros de los profetas, que abarcan una gran cantidad de años desde la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Canaán después de Moisés, hasta la expulsión de los judíos y el exilio babilónico, y Ktubim, que son una serie de escritos y de producciones que van atravesando distintos momentos de la historia, pero que fundamentalmente todo esto que llamamos Tanaj, toda esta Biblia hebrea se cierra en el siglo IV, V, ¿sí? Más o menos antes de la era común. ¿Ok? Ahora bien, la Torá oral, como dice acá el texto, es un conjunto de enseñanzas que los rabinos compilaron hace 2000 años. ¿Ok? Es decir, que hay una serie de enseñanzas que se iban transmitiendo de forma oral, que no estaban permitidas de ser escritas, y que en un momento los rabinos decidieron compilarlas y pasarlas al escrito. ¿Ok? Según la tradición clásica, todo lo que nosotros conocemos como ley escrita y ley oral, Torá escrita y Torá oral, habría surgido desde el encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí. ¿Sí? Otras corrientes, en las cuales yo me incluyo, encontramos que la ley oral en realidad representa un desarrollo de la ley a partir de la ley escrita que se fue dando en sucesivas generaciones y que tiene que ver con un crecimiento de la ley. A partir de estudiar, enseñar y aprender, se fueron generando nuevos conocimientos y nuevas interpretaciones de la ley para saber cómo aplicar en la realidad lo que la Torá nos dice de forma escrita y quizás a veces de forma escueta, a veces de forma un poco menos entendible, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Estamos bien? A ver si me hacen con los dedos. ¿No hay alguna pregunta, un comentario? ¿Sí? Yo prefiero ir despacio, por lo menos en esta primera parte, porque si se entiende mal de dónde sale el Talmud, el resto puede entenderse todavía peor. ¿Ok? Ahí tenemos unos comentarios en el chat, a ver, súper bien. Bueno, perfecto. Hay quien tiene un problema en el audio. Entiendo que el resto está escuchando bien, así que el problema debe ser tuyo. ¿Sí? Cualquier cosa igual, todo esto va a quedar grabado. Cuando hablamos de la ley oral, ¿sí? Estamos hablando de que en una época muy particular del judaísmo, una época donde el centro sacerdotal del judaísmo, que estaba representado por el templo de Jerusalén, queda a un costado porque es destruido, se estaba dando de forma incipiente el desarrollo de una nueva forma de vivir el judaísmo, que era a partir de los maestros y alumnos que iban estudiando, que se llamaron rabinos. ¿Sí? Los rabinos eran estos maestros que tenían unas escuelas o academias y que iban enseñando a sus alumnos distintas situaciones que tenían que ver con la aplicación de la ley, distintas formas de poder traducir en cosas concretas lo que la Torá decía, etc. ¿Okay? Después de la destrucción del templo de Jerusalén, en el año 70 después de la era común, como todas estas enseñanzas que se daban de forma oral hacia generaciones empezaron a verse un poco en peligro, ¿sí? Porque las cosas orales dependen de que la gente exista, ¿sí? Si la gente no puede transmitirlo, esa enseñanza se pierde. Entonces, a mitad, a fin del siglo II, los rabinos empezaron a considerar la posibilidad de escribir todas estas leyes para que quede el registro y no se perdiera. Y eso es lo que nosotros conocemos como la Mishnah. En los siglos posteriores también se fue desarrollando otra obra que se conoció como la Gemara, y lo que da lugar al Talmud. Lo dije rapidito, yo lo sé, pero ahora lo vamos a ver más en profundidad. ¿Sí? Lo que quiero que se queden ahora como enseñanza es que algo que solamente se permitía de forma oral, en un momento se empieza a permitir de forma escrita. ¿Sí? Lo escrito tiene también sus desafíos, porque claramente algo escrito es algo que está fijo. Entonces hay que encontrar las palabras justas para poder escribir ese texto y hay que debatir cómo hay que escribirlo, qué es lo que tiene que decir la fuente. ¿Ok? Ok, Mishnah. La Mishnah es el conjunto de escritos de la ley oral. Perdóname, Eliezer,
Cuando vos decís siglo II de la era cristiana, ¿pusiste ahí? Yo pongo antes de la era común o después de la era común, ¿sí? Para hacer referencia a antes o Y en después el del año siglo 1. II después de la era común pusiste entonces. Sí, estamos hablando del año 190 más o menos de nuestra era, ¿sí? En el cual la Mishnah se termina de compilar. Esto no es de un día para el otro, ¿no? Esto son años y años donde se van recopilando un montón de enseñanzas, se selecciona una cantidad de enseñanzas y se las incluye dentro de una obra que se llama Mishnah. Mishnah viene de la raíz de un término en hebreo que tiene que ver con leyanen, que tiene que ver con una enseñanza en forma de repetición. ¿Por qué? Porque justamente se daba entre maestros y alumnos. ¿Sí? El maestro enseñaba, el alumno repetía y de esta forma confirmaba que había entendido lo que había aprendido hasta recién. Y ese alumno nuevamente después se lo iba a enseñar a alguien más. ¿Sí? Es una obra que está escrita, salvo muy poquitas excepciones o muy puntuales, está escrita en hebreo, un hebreo muy lindo, el de la Mishnah, muy claro, con expresiones muy claras en muchos sentidos, y a los rabinos que componen la Mishnah, todos los que aparecen en la Mishnah que dice rabí tanto, a esos rabinos se los conoce como Tanaim, ¿sí? Los Tanaim, que es el plural de Taná, ¿sí? Viene justamente de la misma raíz, la palabra Taná, que la palabra Mishnah. Es decir, son los que enseñan, ¿sí? Son los que enseñan repitiendo. ¿Y de qué habla la Mishnah? La pregunta es de qué no habla la Mishnah. ¿Ok? La Mishnah está organizada en 6 órdenes temáticos, grandes, enormes. Fíjense que acá tenemos ya una diferencia para alguno que ya ha estudiado o tiene algún acercamiento con las fuentes de la ley escrita. Con la Torá, por ejemplo, la Mishnah tiene órdenes temáticos, ¿sí? Uno va a buscar a determinado lugar tal temática, ¿sí? Si yo quiero saber sobre un tema u otro, solamente tengo que pensar en qué orden podría estar. Cada uno de estos órdenes es llamado Seder en singular, Sedarim en plural. Y cada uno de estos Sedarim está subdividido en distintos tratados que son llamados Masechtot, ¿sí? Ok, son llamados Masechtot. Masejet es un tratado, y si hablamos de que los Sedarim son órdenes temáticos más grandes, ¿sí? Masejet es una temática más puntual. ¿Ok? Vamos a verlo con un ejemplo, así se entiende bien. Tenemos 6 Sedarim, 6 órdenes, y como se darán cuenta son bien grandes, son núcleos enormes de temas. Zeraim, semillas, que habla sobre todos temas agrícolas, que son muy importantes y relevantes en aquella época. Moed, que hace referencia a las festividades. Moed es uno de los más estudiados siempre porque habla sobre las festividades, hace puntualmente un desarrollo de cada uno de los tiempos importantes del año. Nashim, ¿sí? Un seder, un orden que tiene que ver con las mujeres, en realidad también con muchas leyes que tienen que ver con el matrimonio, el divorcio, las leyes del levirato, ¿sí? Todas leyes que son más de índole social. Tenemos Nezikin, que tiene que ver con daños y perjuicios, algo que legalmente siempre es necesario y que nos va a decir cuáles son las consecuencias por algún daño, algún perjuicio, cómo se solucionan disputas comerciales, por ejemplo. Y Kodashim y Toborot, que son los últimos 2 Sedarim de la Mishnah, hoy en día son de los menos estudiados porque hablan de cosas, que tienen que ver más que nada con santidades o cosas santas y con purificaciones, es decir, con cosas que son más relevantes para una convivencia con el templo de Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué incluyeron estos 2 últimos Sedarim si se supone que el templo de Jerusalén ya está destruido? Bueno, porque la esperanza estaba en volver a construir un templo, ¿sí? Y otro día lo podemos charlar, pero en un momento estuvieron cerca de conseguir esa posibilidad y determinados asuntos hicieron que se vuelva ya una utopía, ¿ok? Pero los sabios incluyeron en los 2 últimos órdenes de la Mishnah cosas relacionadas con
la pureza, la impureza, elementos que tienen grados de santidad, los sacrificios y cosas que sin el templo de Jerusalén muy poco sentido tienen, al menos en la práctica. ¿Ok? Dejo de compartir. Perdóname, Eliezer, ¿por Ajá. qué pusieron solamente mujeres? No, porque se llama así, lo conoce así el ceder, el orden, pero en realidad habla de un montón de temas. ¿Sí? ¿Solamente con referencia a la mujer? ¿No No, incluye a todos? no, habla de todo. Pasa que, pongámonos en la cabeza de la época, quienes están compilando esto son todos varones, entonces cuando hablan de leyes que tienen que ver con el matrimonio, con el divorcio, con la ley del levirato, con leyes que tienen que ver con la conformación de la familia, etc., lo piensan en términos de desde el varón. Entonces el nombre que le pusieron es las mujeres, ¿sí? Porque las mujeres no estaban incluidas en este armado legal del que estamos hablando. Es un otro, es alguien que está fuera, ¿ok? Pero habla de un montón de temas, ¿sí? No solo relacionado con la mujer, ¿ok? ¿Cómo estamos hasta acá? Hasta acá explicamos sobre la Mishnah, sobre la primera obra escrita de la ley oral que encierra por primera vez una obra totalmente legal, ¿sí? Donde se habla prácticamente solamente de temas legales de cualquier índole. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien que quiere preguntar algo? Algo que no dije es que yo mido cuánto agua me queda en el termo para tomar mate, para saber cuánto hablé yo. Si me queda mucho agua en el termo, significa que hablé un montón y no pude tomar mate. Y es un problema, pero yo quiero tomar mate también, al mismo tiempo que explico. Entonces, atrévanse a comentar, atrévanse a preguntar, no tengan vergüenza, ¿sí? Nada, de vuelta, nada de lo que yo digo es obvio, ¿sí? Y todos estos temas, cuando se ven por primera vez, cuestan, y cuestan un montón. Me costaron a mí la primera vez hace años, ¿sí? Así que, bueno, ahí muy clara la explicación. Ok, confío en ustedes. Vamos a seguir entonces con la Guemará. La Guemará es lo que continúa a la Mishnah. Vamos a leer así textual como dice el texto. Con el cierre de la Mishnah, a finales del siglo II, los rabinos posteriores comenzaron a comentar las enseñanzas de los Tanaim. Si recuerdan, dijimos recién, los Tanaim eran los rabinos que compilaron la Mishnah, la primera parte, ¿sí? Entonces, estos rabinos posteriores comienzan a comentar y a tratar de entender, porque con poquitos años de distancia había unas cosas que no quedaron muy claras, empezaron a haber como algunos silencios que había que aclarar, estableciendo discusiones que con el paso del tiempo se fueron compilando en lo que llamamos Talmud. El Talmud, entonces, podemos decir que es donde nosotros encontramos a la Mishnah y el comentario o la discusión de la Guemará sobre lo que la Mishnah nos cuenta. ¿Ok? ¿Sí? La Guemará, que es esta segunda parte del Talmud, lo podemos ver de forma práctica, lo vamos a ver la próxima. La Guemará viene a contar, a discutir, a comentar aquello que aparece en la Mishnah. Pero no se resume solamente a eso, porque como es una discusión oral, los temas se van para cualquier lado. Y hoy vamos a estudiar algo que van a ver que no tiene nada que ver con lo que supuestamente debería estar hablando la Guemará en este caso. ¿Ok? A los rabinos de esta época los conocemos como Amoraim, ¿sí? Amorá conocemos a cada uno de los rabinos. Amoraim son el conjunto de los rabinos de la época de la Guemará. ¿Sí? Estamos hablando siglo 3, 4, 5 y hasta el siglo 6 después de la era común. ¿Sí? Son varios siglos donde se fue desarrollando toda esta obra talmúdica. Principalmente el Talmud que vamos a estudiar nosotros es el Talmud de Babilonia, desarrollado en distintas ciudades y academias de Babilonia a partir de generaciones de sabios que se habían establecido allá. ¿Ok? El Talmud respeta la misma estructura de Sedarim, de órdenes y de Masechtot, de tratados, que la Mishnah. Así como en la Mishnah hay Seder tanto, tratado tanto, en la Guemará, en el Talmud, existe lo mismo. ¿Sí? Se sigue la misma lógica. Sin embargo, las discusiones no se limitan al texto tanaítico. Tanaítico
es con respecto a los Tanaim, a los sabios de la Mishnah. O sea, si los sabios de la Mishnah están discutiendo sobre el horario para prender las velas de Shabbat, puede ser que la Gemara empiece a discutir sobre eso y a comentarlo, pero que después se pasen a hablar de otro tema, algo que les resultó parecido o cómo se fue dando la discusión, ¿ok? En la Gemara vamos a encontrar, aunque en la Mishnah también, en la Gemara lo vamos a encontrar más profundamente, vamos a encontrar relatos, vamos a encontrar discusiones, reflexiones, vamos a encontrar máximas, vamos a encontrar análisis de casos legales puntuales, ¿sí? Es como que vamos a encontrar un sinfín de cosas porque estamos frente a una fuente oral, escrita pero oral. Son discusiones de gente que estaban uno frente al otro, ¿ok? El idioma de la Gemara es el arameo, la lengua corriente de los judíos de Babilonia en aquel entonces, ¿ok? Muy bien. Y vamos a ver esto como un formato de práctica también, algo que está bueno que ustedes sepan. Para saber en qué lugar de la Mishnah estamos, necesitamos aclarar el tratado en el que estamos, el capítulo y la Mishnah. ¿A qué me refiero con la Mishnah? Mishnah le decimos a la obra en general, pero también le decimos Mishnah a cada una de las cláusulas que son como enseñanzas cortitas que aparecen en cada capítulo, ¿sí? Entonces fíjense este ejemplo que yo puse acá abajo y les pido acá sí que, si no soy claro, me dicen. Masejet Shabbat nos está diciendo que estamos en el tratado de Shabbat. Este 2 hace referencia, vieron que bien que dibujo, ¿no? Con el lapicito de zoom. Ese 2 hace referencia al capítulo y el 4 hace referencia a la Mishnah. Es decir, que de todo el tratado que se llama Shabbat y que nos cuenta sobre leyes de Shabbat, tenemos varios capítulos. Acá estaríamos en el capítulo número 2. Y del capítulo 2, que tenemos varias enseñanzas que llamamos Mishnah, estamos hablando de que estamos en la enseñanza, en la cláusula número 4. ¿Sí? Esto es una coordenada. Si yo les digo este dato, todos acá, si buscaríamos en la Mishnah, encontraríamos el mismo texto. ¿Sí? Las referencias a los textos de la Mishnah nos hacen hacer que todos estemos hablando de lo mismo. ¿Sí? Que todos hagamos referencia a la misma porción de texto, ¿ok? Tzipora, ¿querías preguntar o comentar? Ok. No. Ok. Si nosotros hablamos entonces del Talmud, para saber dónde nos encontramos, deberíamos mencionar la Masejet, el tratado en el cual estamos, el número de hoja, que le decimos Daf, y el número de folio, que le decimos Amud, ¿sí? Y por ejemplo acá tenemos Shabbat, que es el mismo tratado, el tratado de Shabbat, 15b. ¿Por qué 15b? Porque cada una de las hojas del Talmud tienen dos lados, lado A y lado B, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer referencia exacta de dónde estamos, en qué hoja y cuál de los dos lados de la hoja es en el que estamos estudiando, ¿ok? Vamos a hacer una cosa y vamos a hacer como una especie de jueguito, ¿sí? Acá tenemos 4 ejemplos. Ustedes me tienen que decir solamente si estamos hablando de la Mishnah o del Talmud, ¿ok? Entonces, si yo les digo Rosh Hashanah 24a, ¿es del Talmud o es de la Mishnah? Talmud. Del Talmud. Muy bien. Si yo les digo Baba Kama 6.5, de la Mishnah. Mishnah. muy bien. Haigá 3.4, Mishnah. Mishnah. y Yoma 8.85b, Talmud. del Talmud. Talmud. ¿Ok? Digo, esta ya nos da una pauta muy fácil para poder distinguir a uno del otro, fundamentalmente porque el nombre de los tratados es el mismo. Como tenemos Rosh Hashanah en la Mishnah, tenemos Rosh Hashanah en el Talmud, y son dos cosas distintas. Como tenemos Baba Kama en Mishnah, tenemos Baba Kama en el Talmud, ¿ok? No importa de qué trata cada uno de los tratados ahora, no es lo relevante. Sí es relevante que cuando ustedes vean una referencia de cada una de las fuentes, entiendan si estamos hablando de una o de otra, ¿ok? Hasta acá estamos bien, ¿sí? Bueno. Vamos a ver. Permiso, yo
desactivo siempre el micrófono, siempre que me estén hablando. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar de Masejet Ta'anit 5b, 6a, porque es el final de la hoja 5b y el principio de la hoja 6a. Ta'anit trata sobre los ayunos y comienza haciendo referencia a pedidos de lluvia que se hacían en la antigüedad y que podían incluir jornadas de ayuno, ¿sí? Comenzaremos descubriendo una conversación que hay entre dos rabinos, uno que se llama Rabbi Yitzhak y uno que se llama Rab Nachman, ¿sí? Fíjense algo interesante acá. Rabbi Yitzhak y Rab Nachman, ¿sí? Rabí, por lo general, salvo algunas excepciones, nos habla de un rabino que vivió, puede que no viva más, pero que vivió un tiempo en Israel. Y Rab es un título para los rabinos fundamentalmente de Babilonia. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos el encuentro de dos rabinos que están en el mismo momento, en el mismo lugar, uno que está en Babilonia y el otro que está en Babilonia, pero que en algún momento estuvo estudiando en Israel, sea que haya nacido en Israel o que se haya formado como rabino en Israel, ¿sí? Acá es como un dato es un detalle que la fuente nos dice, ¿sí? Sin saberlo. Les aclaro algo. Hay miles de rabinos mencionados en el Talmud y hay forma de buscarlos, de rastrearlos, de tratar de identificarlos. Hay 1000 Rabbi Nachman, y 1000 Rabbi Yitzhak. ¿Sí? Uno tiene que después ir buscando para ver cuál sería cada uno. ¿Sí? Es como una guía telefónica que hay que ver a ver a cuál estamos haciendo referencia. Lo cierto es que estos dos muchachos, vamos a ver ahora, están juntos, vamos a ver qué están haciendo, pero no están hablando nada de lo que dice el segundo parrafito de esta presentación. No están hablando ni de los ayunos, ni de las lluvias, ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué leemos de ellos? ¿Cómo es que el Talmud de repente llega a una conversación entre estos dos personajes? Bueno, porque mencionaron algo que ellos dos habían dicho relacionado con el tema que venía hablando el Talmud, y después el Talmud empieza a contarnos varias discusiones o charlas que tuvieron ellos dos. Es como el que el Talmud dice, bueno, ya que te conté un poquito sobre estos dos, te voy a contar otras cosas que ellos dos charlaron. Y empieza a contar reflexiones, historias que sucedieron entre Rabbi Yitzhak y Rab Nachman. ¿Ok? Vamos entonces, y acá voy a dejar que lean ustedes. Voy a leer primero yo el texto original. Siempre me parece lindo que puedan escuchar el original del Talmud porque tiene como una riqueza en sí misma, y después alguno me va a ayudar con el texto en castellano, ¿sí? Vayan pensando a ver quién quiere leer. El texto en el Talmud dice así: Rab Nachman me Rabbi Yitzhak Abu Yadbei Biseudata, Amarlei Rab Nachman le Rabbi Yitzhak, Lei Mamar Milda, Amarlei Aji Amar Rabbi Yohanan, Ei Mesijim Baseuda, Shema Yagdin Kani Labesht, Beyabo Sidney Sakana. ¿Quién quiere leer en castellano? A ver. Norma, ya me imaginaba. Yo esperé si alguien se adelantaba, pero no. ¿Está bien? Bueno, Rab Nachman y Rabbi Yitzhak estaban sentados comiendo. Le dijo Rab Nachman a Rabbi Yitzhak: diga algo el maestro, le dijo. Así es como dice Rabbi Yohanan. No se habla durante la comida, ya que quizás el esófago se adelanta a la tráquea y uno se pone en peligro. Ok, una enseñanza espectacular. No se habla cuando se está comiendo. Estaban comiendo, están sentados en una seudá, en una comida. Rab Nachman le pide a Rabbi Yitzhak que le diga algo, ¿sí? Es un maestro, seguramente uno era maestro del otro. Contame algo. Dice, lo que te voy a contar es lo que me enseñó Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, un rabino muy importante de Israel. Rabbi Yitzhak, que estuvo en Israel, seguramente lo aprendió cara a cara. ¿Y qué es lo que decía Rabbi Yohanan? Que no se habla durante la comida porque te puede llegar a atragantar y podés llegar a ponerte en peligro, ¿sí? O sea, básicamente le dijo, no me pidas que te diga nada mientras estoy comiendo porque me puedo llegar a atragantar y sonamos, ¿ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Norma, dale. Es lo que nos enseñó a nuestros padres, que era mala educación. Bueno, pero acá no solo cuando uno está comiendo, sino es como en el marco de la comida, ¿sí? Como que hay que esperar un poquito a
terminar, estar masticando, ¿sí? Y ahí dedicar un tiempo a hablar. Acuérdense, o capaz no lo saben, que las fuentes nos dicen que siempre tiene que haber palabras de Torah en una mesa donde están más de 3 personas. ¿Sí? Porque si no se considera como que se desperdició el espacio. ¿Sí? Una comida tiene que ser siempre una buena oportunidad para aprender y enseñar algo nuevo, para contar algo distinto. ¿Ok? Entonces, acá ya tenemos una primera aparición de estos dos. Uno le dice al otro, contame algo, y el otro le dice, mientras estamos comiendo, no. Sigue entonces de la siguiente manera. Dice, Batar, dice Huda Marley, Agi Amar Rabbi Yohanan. Jacob Avinu Lomet. Amarley, Beji, Bigdi Safdu Safdania, Bejantu Jantaya, Bekabir Cabraya. Amarley Mikra Anidoresh, Nehemar, Beata Altira Abdi Jacob Neum Hashem, Beal Tejat Israel, Ki Ineni Moshiacha Merrahok, Betzaraja Meere Shibiam. Makish U Lezaro, Mazaro Bajaim, Af U Bajaim. Ok, acá tenemos un poquito más largo, un texto súper interesante. ¿Quién más se propone para leer? Vamos a ir cambiando. Yo podría. Dale. Ok. Después de haber comido, le dijo así. Le dijo, así dijo Rabí Yohanan, nuestro patriarca Jacob no murió. Le dijo, y fue en vano que lo hayan elogiado, que lo hayan embalsamado y lo hayan enterrado. Le dijo, lo digo en base al versículo que dice, y tú no temas, mi siervo Jacob, dice el Señor, ni te amedrentes, oh Israel, pues he aquí que yo te salvaré de lejanos países y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio. Jeremías 30:10. Lo coloca a él junto con su descendencia, así como su descendencia vive, también él está con vida. Excelente, muchas gracias. Fíjense qué interesante. Primero, terminó la seudá, terminó la comida. Entonces ahora sí, Rabbi Yitzhak le está diciendo algo a Rabbi Nachman. Esperó a terminar de comer. Y le cuenta otra enseñanza que aprendió de Rabbi Yohanan. Fíjense cuánta es la influencia del rabino de Rabbi Yohanan sobre su alumno Rabbi Yitzhak. ¿Sí? Las cosas que cuenta, las cuenta en nombre de su maestro. Y acá es muy importante, en el Talmud mencionar quién enseñó cada cosa es una obligación. Uno no se atribuye a sí mismo enseñanzas que no son propias. Si lo aprendió de otra persona, hay que mencionarlo. Hay una parte del Talmud, en el tratado de Megilá, dice Aomer Dabar Beshem Ombro me vigue ulala olam. Aquel que dice algo en nombre de quien lo dijo, es decir, quien cita a quien dijo la frase, trae redención al mundo. ¿Sí? Claramente, en un mundo rabínico como es este que estamos analizando, donde muchas personas elaboran nuevas enseñanzas, poder respetar y reconocer a quien dijo cada cosa, merece, ¿sí? Seguramente trae mucha paz al mundo. ¿Qué es lo que dice? Dice Jacob no murió, el patriarca Jacob, el que aparece en la Torá. ¿Sí? No murió. Entonces Rab Nachman le dice, ¿cómo no que no murió? Si la Torah dice que le dedicaron palabras, que lo enterraron, que lo dice claramente la Torah. Entonces Rabbi Yitzhak hace algo que es muy importante para el Talmud, justificar lo que está diciendo en base a un versículo. Uno no habla por hablar, en el Talmud uno habla y se basa en alguna enseñanza de algún versículo. Entonces va a traer este versículo del profeta Irmiau, de Jeremías, donde dice, habla sobre el patriarca Jacob, ¿sí? Y al mismo tiempo habla de la descendencia de Jacob. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Sí? Va a decir, Makish Ulezaró, se pone como yuxtapuesto al patriarca Jacob y a su descendencia. Entonces dice, si la descendencia está viva, Jacob también está vivo. ¿Sí? Mientras la descendencia de Jacob esté con vida, Jacob también está vivo. ¿Sí? Hay una linda enseñanza también que podemos llegar a usar, que tiene que ver con por ahí romper un poquito las barreras de lo físico cuando hablamos de la vida. Sí, los descendientes siguen estando con vida y siguen siendo descendientes de Jacob, Jacob está con nosotros. ¿Ok? ¿Sipora? Perdona, Eliezer,
dice de cabró, cabría. ¿Cabría es enterrado o Sí, en realidad lo que está usando como una expresión acá, no sé si Zipora se quedó congelada, pero por lo lo explico y después lo escucho. Ahí está, Zipora. ¿Me escuchas bien, Zipora? Sí, sí. Ok. Acá la Guimara lo que hace es usa una expresión, dice Sfadú, Sfadania, Bejantú, Jantaya, Becabrú, Cabraya. ¿Sí? Dice los que hicieron el espejo de las elegías, ¿sí? Usa como el verbo en tercera persona y después la acción misma, es decir, los que lo elogiaron, los que lo elogiaron, lo embalsamaron, los que lo embalsamaron, lo enterraron, los que lo enterraron. Es como es una expresión que usa, ¿sí? Cabrú es de keber, de sepultura, y cabraya sería la sepultura en sí misma, ¿sí? Es como, es una forma de expresión de la Gemara, ¿ok? Bueno, entonces acá tenemos una primera enseñanza realmente que nos deja esto entre Rab Nachman y Rabbi Yitzhak. Uno que pregunta y el otro que le enseña, ¿ok? Vamos a seguir. Dice entonces, Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak. Voy a leer en original y después hay en ley en castellano. Kola Omer, Rahab Rahab, Miad Nikre. Amarlei Rab Nachman, Ana Amina, Velo Ichpatlei. Amarlei Kikahamina, Beyodea, Ube Makira. ¿Quién lee? Acá tenemos una. Esta es para analizarlo en contexto. A ver, ¿quién se anima? Claudia. Yo. Dijo Rabbi Isaac, todo el que dice Rahab, Rahab, enseguida tiene una emisión seminal. Le dijo Rab Nachman. Yo le dije y a mí no me afectó. Le dijo, yo me refería a cualquier persona que lo hubiera conocido. Ok, muchas gracias. Bueno, empecemos por aclarar quién es Rahab, ¿sí? Porque acá dice que quien menciona a Rahab dos veces, de repente tiene una emisión seminal, es decir, que tiene una emisión involuntaria, ¿sí? ¿Y quién es Rahab? Rahab aparece en el libro de Yoshua, en el primer libro de los Nevi'im, después de la Torá. Rahab es una prostituta, una mujer, es un gran debate, que aparentemente era muy linda y que los hombres morían perdidamente por ella, ¿sí? Entonces dice que quien la menciona dos veces, enseguida, maravillado por su belleza, tiene una emisión seminal involuntaria. Punto número 1. Acá vemos que estamos hablando de un texto recontramarcado por la tendencia de los varones, ¿sí? Estamos hablando de hay una cosificación de la mujer que es total, ¿sí? 100%, donde se trata o se trae del texto de la Torá algo totalmente secundario que tiene que ver con la belleza de Rahab, cuando la historia de Rahab no tiene que ver directamente con su belleza, sino con su participación en la historia y cómo su ayuda permite, ¿sí?, una ventaja muy grande para Yoshua, sucesor de Moshe, y las personas que estaban con él, ¿sí? ¿Qué dice Rab Nachman entonces? Yo dije dos veces Rahab y a mí no me pasó nada. Entonces le contesta a Rabbi Yitzhak que no, en realidad tiene que ver con las personas que conocieron a Rahab y que cuando se acuerdan de ella y dicen Rahab dos veces, ahí es donde tienen esa emisión seminal, ¿ok? O sea, estamos hablando acá de una conversación entre dos varones que están pensando solamente en términos de la cosificación de la mujer, ¿sí? Fíjense que el texto es bien cortito y así como arranca, termina. Lo que estamos viendo acá es otra enseñanza más, otra cosita que después de la cena Rabbi Yitzhak le dice a Rab Nachman, ¿ok? Y vamos a pasar a esta última, que es la más linda, la más interesante, y es una historia que espero que después puedan contarle a alguien más, ¿sí? La vamos a leer entonces en idioma original primero. Dice, Ki Abu, mi patri, me hadada y amarley, libar hanmar.
Amarlei, Emshol lehamashal, lema davar domeh, לאדם שהיה הולך במדבר, והיה רעב ועייף וצמא. ומצא אילן שפירותיו מתוקין, בצילו נאה, בהמת מים עוברת תחתיו. אכל מפירותיו, ושתה ממימיו, וישב בצילו. Por último, a ver, ¿qué es esta última cosa ya después de comer? ¿Qué es lo que están diciéndose el uno al otro? ¿Quién puede leer esta última historia entre Rabbi Yitzhak y Rab Nachman? Puedo hacerlo yo si quieren. Dale. Dice, Cuando se despedían, o lo hace Andrés, perdón. no, dale, no hay problema. Bueno, cuando se despedían el uno del otro, le dijo, bendígame, maestro. Le dijo, te relataré una alegoría. ¿A qué se asemeja? A un hombre que caminaba por el desierto y estaba hambriento, cansado y sediento. Encontró un árbol cuyos frutos eran dulces, su sombra placentera y un arroyo de agua corría por debajo. Comió de sus frutos, bebió de su agua y se sentó en su sombra. Ok. ¿Sí? Tenemos entonces una primera parte. Quiero que presten atención a lo siguiente. ¿Sí? Una expresión que es muy típica de las fuentes, que es esta de acá. Emshol lehamashal. ¿Sí? Te relataré una alegoría. ¿Por qué la menciono en particular? El mashal es una alegoría que tiene una enseñanza. La enseñanza la conocemos como nimshal, ¿sí? Y siempre trata de una historia que nos comenta o trata de enseñarnos a partir de algún tipo de analogía algo que nosotros queremos transmitir. Entonces, cuando Rab Nachman le pide a Rabbi Yitzhak que le diga algo lindo, que lo bendiga, ¿sí? Lo que se le ocurre a Rabbi Yitzhak es una alegoría para tratar de demostrarle que le resulta difícil encontrar cuáles son las palabras justas para poder bendecirlo. Y le cuenta una historia. Le cuenta la historia de este hombre que va por el desierto, que se encuentra con un árbol y que suceden estas tres cosas lindas. Vamos a ver cómo sigue. Dice entonces: Ujeshevikesh leilech amar ilan ilan basme abarjeka. Imomar leja shiu peroteja metukin, arei peroteja metukin. Sheye tzilchanae, arei tzilchanae. Shetehe amat amayim moveret tachteja, arei amat amayim moveret tachteja. Ela, y razón, shekol netiot shenotin mimeja. 3 puntos suspensivos, sigue en la próxima. ¿Quién lee en castellano? Nos deja con suspenso. Ahora sí. Dale, Andrés. Y cuando se dispuso a irse, dijo, árbol, árbol, ¿cómo puedo bendecirte? Si te digo que tus frutos sean dulces, ya son tus frutos dulces. Que tu sombra sea agradable, tu sombra ya es agradable. Que un arroyo de agua pase por debajo tuyo, un arroyo de agua ya pasa por debajo tuyo. Si no, sea su voluntad que todos los retoños que planten de ti. Ok, vamos a ver cómo sigue. Iyu que moteja. Af ata bame abarjeja. Im betorá arei torá. Im beosher arei osher. Im bebanim arei banim. Ela y razón, sheu tzitzarei meja que moteja. Andrés, si querés terminar de leer, así lo continuamos. Sea con vos, de la misma manera, ¿cómo puedo bendecirte? Si te deseo Torah, ya tienes Torah. Si es con riquezas, ya eres rico. Si es con hijos, ya tienes hijos. Si no, sea su voluntad que todos tus descendientes sean como vos. Ok, entonces, y ya para ir llegando al final de este relato, lo que le pidió Rab Nachman a Rabbi Yitzhak es que lo bendiga, y Rabbi Yitzhak, pensando qué es lo que le puede desear, dice: voy a contarte esta historia. Y así como a este hombre le costaba desearle algo lindo al árbol, porque mucho de lo que le hubiese deseado el árbol ya lo tenía, y le termina deseando que la descendencia del árbol sea de la misma manera que el árbol mismo, esa misma analogía es la que sucede con Rabbi Yitzhak, que le decía lo mismo a Rabbi Nachman. Le dice:
A vos no te puedo desear que tengas más Torah porque sabes un montón de Torah. No te puedo desear que seas rico porque tenés todo lo que necesitas, lo tenés. No te puedo desear que tengas hijos porque también tenés hijos y te va bien. Entonces, ¿qué es lo que le desea? Que toda su descendencia sea como él. ¿Sí? Entonces acá fíjense cómo en los textos que estuvimos analizando hoy encontramos muchos de los recursos y muchas de las herramientas que utiliza el Talmud para contarnos cosas. Uno, vimos cómo hay un intercambio entre rabinos, una conversación, ¿sí? Que es muy importante. Estamos hablando de una fuente oral, escrita, pero una fuente de origen oral. Número dos, estamos hablando de que se mencionan cosas que se enseñan, ¿sí? Que alguien aprendió de otra persona y que se vuelven a enseñar, que se van repitiendo. Encontramos cómo se hace referencia a versículos de la Torá, ¿sí? o del Tanaj, ¿sí? Para apoyar o para sustentar las palabras de uno. Encontramos el formato de algo comparativo, de la analogía, de las alegorías, que lo que nos van dando justamente son recursos para transmitir un mensaje de forma más clara, ¿sí? La historia del hombre y el árbol se entiende muy fácil y eso le deja muy el camino allanado a Rabbi Yitzhak para decirle lo que realmente quería decirle a Rav Nachman, ¿sí? Entonces, fíjense como en unas pequeñas líneas de Talmud nomás ya encontramos toda esta cantidad de recursos que nos muestran todo lo que aprendimos o lo que estudiamos en la primera parte, ¿sí? Donde encontramos a gente que está compartiendo espacios de conocimiento, que no necesariamente tienen que ser una gran academia, estaban juntos comiendo y eso ya era razón suficiente para contarse algo lindo y explicar algo nuevo, y donde se respeta un tipo de estructura, ¿sí? Donde el que habla primero, el que habla después, el que pregunta, el que responde, el uso de terminología en hebreo y el uso de terminología en arameo, ¿sí? Para ir marcando distintas partes del texto, ¿sí? O sea que el Talmud, lo que vimos hoy en este cortísimo recorte, es justamente lo que nos vamos marcando es que siguiendo pautas claras los conocimientos se van transmitiendo, ¿sí? Y nosotros lo leemos y lo entendemos. Por supuesto que de todo lo que leímos podríamos agarrar cualquier partecita y encontrar un montón de comentarios posteriores, sean de la Edad Media o sean más cercanos a nosotros, porque mucho se ha escrito a partir de esto. Pero lo cierto es que el estudio del Talmud, lisa y llanamente, es esto: es poder abrir una hoja del Talmud, no necesariamente relacionado con lo que viene antes o lo que viene después, y poder extraer algún tipo de enseñanza. ¿Ok? Voy a hacer dos preguntas. La primera es si se acuerdan de memoria la historia del muchacho y el árbol, ¿sí? Porque es una historia muy linda para contar, ¿sí? Ok, eso es importante. Es una historia que yo suelo contar mucho. ¿Existe una sola versión de Talmud? Voy a responderte, Christopher, de dos formas distintas. Uno, hay dos Talmud distintos. Un Talmud que se llama Babli, de Babilonia, y un Talmud que se llama Yerushalmi, que no es de Jerusalén, sino que es de la Galilea, ¿sí? Lo compilaron rabinos que vivían más que nada en la ciudad de Tiberia, el norte de Israel, y son bien distintos. Algunas cosas son iguales, otras cosas comentan cosas distintas, ¿sí? Es para otro día, no vale la pena meterse ahora con eso. Pero la segunda parte de la respuesta tiene que ver con que si agarramos el Talmud babilónico hoy, por lo general seguimos una edición, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque en la Edad Media, en distintos tramos de la historia, el Talmud ha sido quemado y destruido en distintas persecuciones. Entonces muchas de las ediciones del Talmud se han perdido, y recién cuando aparece la imprenta en la Baja Edad Media, ahí es donde empezamos a encontrar más sistemáticamente ediciones del Talmud ya fijas, ¿sí? La edición que se usa hoy del Talmud, o por lo menos de donde se parte, donde el texto base, se llama Vilna, la edición, y es del siglo XIX, ¿sí? Es del siglo XIX, es la más aceptada, ¿sí? Pero en el mismo texto del Talmud podemos llegar a encontrar algunas referencias que digan
esto en otra edición aparece de otra manera, ¿sí? Porque obviamente todo lo que tiene que ver con copias puede ser que alguna palabra se haya transcrito de una forma distinta. ¿Ok? La historia del árbol, yo en la presentación la voy a subir, así que no se preocupen, yo les voy a mandar la información. Y esta última pregunta, ¿se puede comprar en cualquier lugar? Hay una sola edición que aparece en idioma original y en castellano que vale la pena conseguir, pero que también hay que analizarla con cautela, que es esta, ¿sí? Que se llama Tashma. A ver si la podemos poner por acá. Ahí dice, edición Tashma, Talmud Bavli, y si yo lo abro, ¿sí? Tiene el texto original, perdón, ahí, el texto original de un lado y la traducción al castellano del otro. Es bastante bueno, pero no... Hay algo del Talmud que lo hace difícil de ser estudiado de una traducción nomás, ¿sí? Por lo general tenemos páginas de internet, yo les voy a escribir una hora que pueden chusmearla. Si se llevan bien con el inglés, es muy buena. Pero es para estudiarlo con cautela el Talmud, siempre que sea una traducción, porque la traducción por lo general ya es interpretativa y puede llevarnos a conclusiones ya masticadas, ¿sí? Y nos perderíamos una parte interesante del estudio. ¿Ok? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que les gustaría comentar o decir? Ese Talmud que vos dijiste, Vilna, del siglo XIX, Ajá. ¿tiene que ver con Vilna? Sí, porque se... ¿Con el lugar? ¿Con el lugar? Sí, porque Vilna, que usualmente la conocemos, la Vilna de esa época es conocida como la Jerusalén de Europa, justamente por la gran producción académica que había, porque los grandes movimientos academicistas estaban más que nada en esa órbita. Fue producido ahí, ¿sí? El texto de Vilna es un texto clásico, prácticamente tener una edición Vilna implica que uno está siguiendo algo que consideramos correcto, pero hay muchas ediciones que parten del texto de Vilna y tienen otra manera, que tienen otros comentarios por ahí, ¿sí? Los comentaristas en el Talmud aparecen siempre en los costados, ¿sí? Comentaristas más recientes o comentaristas medievales, ¿sí? Hay comentaristas que siempre aparecen y comentaristas que por ahí van apareciendo con el paso del tiempo. El texto central del Talmud debería ser siempre el mismo, ¿ok? ¿Qué más? Esto se empieza a escribir, vos dijiste, en el siglo II, ¿no? La Mishnah, al final del siglo II, se compila textos que ya existían, quizás 400 años antes, pero se compilan de forma escrita al final del siglo II. ¿Sí? Por Y ejemplo, hasta el siglo VI, la Gemara. la Gemara. Claro. Ajá. Les doy un ejemplo. En la Mishnah podemos encontrar una enseñanza de Hillel, un sabio que vivió al final del siglo I antes de la era común. La Mishnah fue compilada 200 y pico años después de él. El texto o la enseñanza ya existía. Lo que se hizo en el siglo II fue compilarlo en una obra, ¿sí? Se lo introdujo Escribirlo. Claro, ¿sí? Está bien. Pero en la Mishnah encontramos enseñanzas de el año 300 antes de la era común, ¿sí? Es para tener en cuenta. Bueno, gente, vamos a cerrar por hoy. Vamos a seguir la semana que viene. Vamos a analizar otra parte del Talmud y vamos a ir chusmeando. Yo quiero que ustedes se lleven como un pantallazo, que podamos encontrar un poco de discusión, un poco de relato, un poco de historias, un poco de reflexiones, lo que sea. Así se llevan un pantallazo de qué tipo de cosas aparecen en el texto talmúdico. ¿Ok? Mi celular, entiendo que lo tienen todos porque todos han recibido mi mensaje, pero si no, me pueden escribir. Yo voy a dejar mi mail acá, ¿sí? Y me escriben, me preguntan, no hay ningún problema. Ahí está mi mail, así que me pueden escribir. Yo para la semana que viene ya voy a tener la carpeta de Google Drive lista, así les paso el material y quien quiere profundizar un poco más lo va a poder hacer.
¿Ok? Gracias. Gracias a todos y nos veremos entonces la semana que viene. Gracias, Julieta. Nos vemos. Bye. Gracias.